Hola amigos, antes de comenzar a hablar del tema de este directo, quiero hablar sobre algo que acabo de observar en las noticias internacionales, que es muy escalofriante. Trata de unos perros robots que están custodiando la Casa Blanca o la mansión donde se está quedando Donald Trump mientras está oculto hasta tomar posesión del gobierno. Sabemos que pueden ir por él de aquí a que tome posesión y sabemos que hay muchos intereses que no lo desean ver en la Casa Blanca. Antes de esta cuestión de que está contra el Estado profundo, tuvimos el análisis de Fritz Springmeier, el autor que da nombre al canal, hablando sobre que Donald Trump es un componente más de la dialéctica hegeliana de los Illuminati, que pretenden llevar a Estados Unidos a un escenario de polarización y caos y últimamente de guerra civil, pero en el Inter se está llevando a una reforma o más bien a un estado policíaco totalmente fascista, y los Illuminati quieren conducir a la sociedad norteamericana por esa ruta y Donald Trump es el catalizador para hacerlo. Entonces toda la gente que está hipnotizada por Trump pues le está dando la licencia para hacerlo. Bueno, ese es el análisis de Fritz Springmeier que tuvimos hace unos días. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que me pareció escalofriante fue el uso de perros robots como guardias del perímetro donde está oculto Donald Trump, que no ha salido mucho en público debido pues a que se está protegiendo de cualquier sorpresa, porque ya van dos sorpresas muy terribles que casi se le dan, ¿no? Pero el escenario apocalíptico de ver estos perros robóticos andando por este rumbo, por este escenario, pues nos trae el tema de la inteligencia artificial, de la computación cuántica y de toda la esclavitud robótica que viene en unas décadas más, que pues prácticamente vamos a estar bajo el dominio de estas tecnologías. Los robots guardianes, los robots asesinos, los drones, todo esto desafortunadamente no se puede, ¿cómo se dice? No se puede omitir, porque ya en otros planetas esto se ha establecido y se ha siendo punitivo. Entonces, desafortunadamente, esto es lo que quería comentarles. Es algo de lo que se viene. Usted busque la nota de estos perros robots andando por el perímetro de Donald Trump y podrán ver que hacia allá se está dirigiendo el mundo. Una visión tétrica del futuro, si ven esa nota, ¿no? Saludo a las personas que se están uniendo al directo. Antonio Hernández, saludos Antonio. Tocayo Antonio Hernández. Y bueno, a todos los demás, sé que es un poco noche, ¿no?, para este directo, pero luego me quedó de otra. Saludos a Lima, Perú, a Sebastián Benetton. Saludos hasta Lima, Perú, Sebastián Benetton. Bueno, ahora sí el tema, dejando la introducción de lado. Estamos hablando del gobierno de Argentina, que ya lleva 3 meses, creo, en el poder. Esta persona, el presidente Javier Milei, que se autodenomina libertario y pues sabemos que es un tipo muy inestable. O sea, uno lo ve y dice, esta persona es inestable, no está bien de sus facultades, oscila mucho entre sus apasionamientos, es un deslenguado, alguien que es antipolítico. Sin embargo, yo creía que los argentinos lo iban a rechazar en un nivel superlativo a 3 meses de que les pasó la rata por los ojos, como decimos en México, a todos los argentinos que lo votaron, y prácticamente se está burlando de todos ellos. Dijo que iba a aplicar una motosierra e ir contra la casta política y empresarial y que el pueblo no iba a pagar absolutamente nada. Sin embargo, los resultados fueron los contrarios. O sea, con sus leyes draconianas que pasó, sobornando a grupos opositores y con poderes plenipotenciarios, pues acabamos de observar que el tipo eliminó el impuesto a la riqueza, cosa que no me parece tan mal, pero por otro lado ajustó a las clases pobres y populares
y también a las clases medias, y sacrificó a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía nacional. No son los grandes capitales los que mueven el motor de la economía, sino las pequeñas y medianas empresas donde está el flujo mayoritario del dinero. Entonces, mi análisis en este sentido fue, y yo les advertí a toda la sociedad argentina y a las personas que me ven, pues que esta persona iba a aplicar lo que su mentora política, la autora Ayn Rand, pues aplica en su libro La rebelión de Atlas, de una sociedad de héroes que son los empresarios y que son los que producen, en contraposición de los trabajadores asalariados que pues no tienen cerebro y son carne de cañón en las ruedas del mercado y en la maquinaria capitalista. Y esas personas pues no merecen más que la muerte y merecen terminar comiendo de la basura, como viles indigentes prácticamente. Es lo que dice el libro de La rebelión de Atlas. Estas personas son saqueadoras que buscan escalar a la posición de empresarios y adjudicándose el fruto del trabajo del empresariado. Estas clases revolucionarias solamente se dedican a ser buitres, ¿no? Y entonces Milei tuvo esta visión y, según los periodistas argentinos serios, se comunicaba mediante su hermana tarotista con la autora, esta autora que parece un hombre, o por lo menos me da esa impresión, pues bajó del cielo o del infierno y se comunicó y le dio órdenes al señor Javier Milei. O sea, eso es lo que se dice. Entonces, amigos, esta persona y el círculo empresarial que llevó a Milei al poder, que fue el que lo puso primeramente en los medios para que hiciera propaganda política, porque todos sus análisis en los medios de comunicación fue propaganda política, terminó en un degenerado alcanzando el poder de la Casa Rosada en la Argentina. Entonces, a sabiendas de lo que iba a hacer este presidente, la velocidad con la que lo hizo fue descarnada y brutal, y está sacrificando a las clases populares y a las clases medias en aras de alcanzar sueños guajiros, como decimos en México, de estadísticas como bajar la inflación y otras cuestiones como eliminar el déficit fiscal. Sueños guajiros porque son imposibles de hacer. Por ejemplo, el déficit fiscal pues es imposible. Siempre va a haber un déficit fiscal y además es bueno que lo haya, según economistas tanto domésticos de la Argentina como internacionales, ¿no? Pero es la engañifa que está puesta para que las personas sigan sacrificándose y sigan apoyando políticamente a tal personaje en el poder, y la propaganda de guerra del presidente y de su círculo interno pues continúe lavando el cerebro, y mediante sus trolls bien apuntalados en las redes sociales continúen esparciendo el virus de rematar a la Argentina, un país orgulloso y rico, hoy convertido en cenizas y prostituido a los grandes capitales. Entonces, la analogía que quería hacerles era que lo mismo ocurrió en el gobierno de Mao Zedong, y sé que son dos ideologías totalmente disímbolas. La ideología comunista de Mao Zedong, de la China popular, que en su momento fue capitaneada por este líder sectario y totalmente, prácticamente un tipo endiosado por la misma sociedad china, como lo fue Mao Zedong o Mao Zedong, cuál es su nombre, y la Operación Salto Adelante. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la Operación Salto Adelante del gobierno de la China Popular de 1958 al 61? Si lo saben o lo recuerdan, pues díganmelo y ahí podemos analizar los datos que traemos para hacer la analogía con la locura argentina que está sucediendo hoy y que desgraciadamente afecta a los argentinos. Pero esta Operación Salto Adelante fue una de los genocidios más brutales de un gobierno en la historia de la humanidad. ¿Qué fue la Operación Salto Adelante? Antes de la Operación Gran Salto o Salto Adelante, estuvo lo que se llamó la Revolución de las Flores, ¿no? La Revolución de las Flores fue cuando el gobierno de Mao Zedong accedió a la cúpula del Partido Comunista Chino
y comenzó a hacer una serie de reformas agrarias que hasta hoy se siguen sintiendo en la China actual, con toda la industrialización que podemos ver hoy en día. Pero lo que estoy hablando aquí es que cuando accede Mao Zedong, tiene una serie de críticos, maestros, líderes agrarios, el campesinado, líderes empresariales, pero sobre todo los intelectuales y gente dentro del Partido Comunista que no estaban de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo las políticas de Mao Zedong en la China popular, porque las consideraban ciertamente regresivas en cuanto al comercio se refiere, y también pues obviamente no aceptaban estas reformas que profundizaban en una economía comunista. Todos estos líderes intelectuales no hacían ensayos políticos, llevaban panfletos, eran activistas que hacían operación gorila, es decir, una propaganda velada, no abierta, y todos ellos estaban ocultos porque el gobierno de la China popular dictatorial pues obviamente que quería identificarlos para cerrarles la línea de la propaganda. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hizo lo siguiente el señor Mao Zedong. Convocó a un diálogo nacional de alcance territorial toda la China. Todas las zonas urbanas y rurales iban a presentar urnas similares a las urnas electorales, donde tenían que poner la crítica de el gobierno actual y como un departamento de quejas gubernamental, ¿no? Iban a poner la crítica en lo que no estaban de acuerdo para analizar en por qué no estaban de acuerdo y poder tener una crítica constructiva al gobierno, y el gobierno iba a tomar nota de estas cuestiones e iba a actuar en consecuencia, pero para esto pues tenías que poner en el papel tu nombre, de dónde eras, a qué te dedicas y después la crítica que querías hacer y al final la solución que pudiese llevar a cabo para el bien del país, ¿no? Bueno, eso se llamó la Revolución de las Flores, una mano amiga del gobierno de Mao Zedong para todos los críticos. Cuando el gobierno tomó las urnas y se las llevó pues a analizarlas, pudieron ver a todos los críticos y a todos los opositores que habían escrito con su puño y letra sus nombres, su dirección, todo, y fueron por ellos, los arrestaron y uno por uno fueron llevados como traidores a la patria y enemigos del Partido Comunista, arrestados y los echaron a una prisión lúgubre y oscura donde les daban de comer. Si antes los chinos comían puro arroz y trigo, pues a estos los tenían con un hueso de pollo. Prácticamente estaban en los huesos, y eran incluso algunos de estos críticos que estaban dentro de la cúpula del partido se sumaron a las quejas, y ahí aprovechó para hacer una limpia en el gobierno. Los filtró, los eliminó, los prácticamente incluso personas que estaban muy cercanas a Mao Zedong pues fueron echados a estas prisiones y terminaron muriendo de hambre en estas cárceles porque no se les daba, a veces se les cortaba también el flujo alimenticio, porque los traidores a la patria pues merecían todo el peso de la ley y del Estado. Aquí el componente era que morían de hambre en los calabozos. Entonces esa fue la Revolución de las Flores antes de la Operación Gran Salto o Salto Adelante, que implementó una serie de reformas agrarias terribles, costosas y macabras para el pueblo chino. ¿Qué ocurrió? Bueno, para empezar, sabemos que el gran territorio chino, el vasto territorio rural, pues tiene a muchos líderes que se habían enriquecido con el usufructo de sus tierras, ¿no? El lema en México es de Emiliano Zapata, es la tierra es de quien la trabaja, pues allá era lo mismo. Antes de que llegara Mao Zedong eso era, pero una deuda brutal que tenían con la Unión Soviética en ese entonces obligaba a que el gobierno tomase el usufructo de esas tierras para pagar deuda externa y para pagarle a la Unión Soviética toda la ayuda que le prestó a la China popular en la Revolución Socialista, porque le prestaban maquinaria, dinero, cuestiones aquí, una deuda que ya era astronómica,
y no tenían para pagarla. Entonces tuvo que el gobierno echar mano de socializar las tierras, quitarle a los privados el territorio y poder abrir el mercado para ellos, para que todo el dinero cayera en el Partido Comunista, en el Comité Central del partido, y pudiesen canalizar ese dinero hacia la deuda externa a la Unión Soviética. Entonces, para esto tenían que achicar a los privados y, como ya tenían cierto o gran control de las zonas urbanas, pues pusieron sus ojos en las zonas rurales, donde cada vez más la reforma agraria socialista, aparejada de una maquinaria de bombardeo de propaganda brutal, trajo una colectivización de estas zonas rurales, las cuales tuvieron que ser tomadas por los supervisores del Partido Comunista, y estos supervisores obligaron a que los latifundistas tuvieran que ceder su territorio al gobierno. Y ahora estos mismos dueños de las tierras se quejaron. Muchos dijeron: no vamos a ir hacia esta colectivización, nos estás quitando nuestro dinero. Muchos fueron también encarcelados y se asignaron otros programas, otros líderes del partido que se hicieron con el control de estas tierras, y las personas que trabajaban en las tierras ahora ya no iban a recibir un salario, iban a recibir puntos de alimentación del gobierno. Estos puntos de alimentación del gobierno pues eran simplemente no un salario donde tú podías comprar lo que quisieras, sino una libreta donde te apuntaban qué tanto trabajaste, qué tanto trigo produciste, qué tanto arroz recolectaste, y todo esto pues era de sol a sol, trabajar de 6 de la mañana a 9 de la noche sin parar, y los puntos de colectivización eran, perdón, puntos de racionamiento eran esto, ¿no? Tenías derecho a desayunar dependiendo de si habías hecho un buen trabajo o no. Hay personas que no desayunaban y se iban así a trabajar a estos campos. Otros terminaban con enfermedades y, como no tenían ciertos puntos que habían logrado, pues no tenían derecho a la salud. ¿Por qué? Pues no habían logrado la meta de recolectar tanto trigo para poder llegar a una deuda y pagarla, y hacerlo en tiempo récord. El objetivo de Mao Zedong era pagar la deuda en tiempo récord y producir la mayor capacidad de trigo y de recolección de arroz de todo el mundo. Y prácticamente cuando se lograba llegar a una meta de recolección, pues el gobierno hacía una gran fiesta nacional y todos los medios a través de toda la China popular bombardeaban al televidente de un éxito brutal del gobierno, que habían podido recolectar tanto arroz, tantos millones, y sorgo, trigo, arroz y todo lo que sabemos que comercian los chinos. Y todo se volvía jolgoria y fiesta, y se hacían desfiles y se hacían presentaciones, y todo esto con el costo humano de ver a personas prácticamente muriendo de inanición en estos campos. Muchas de estas personas incluso eran brutalizadas por los supervisores comunistas, que eran los que se recibían todo el dinero de la sede central del partido, y estos pues estaban enriqueciendo y también estaban abusando, y ellos tenían la capacidad de ser dioses. O sea, podían decirte: tú no trabajaste tanto, te mato, y ahí mismo les disparaban, y pues tenían un control brutal, y todas estas personas se aprovechaban de su autoridad y mataban a estas personas, o incluso las mujeres pues las violentaban, cosas muy terribles, ¿no? Entonces el gobierno empezó a ver que esta brutalización, no quería verlo, perdón, el gobierno no quería ver que esta brutalización del campesinado, que además estaba obligando a todos estos campesinos a irse a las zonas urbanas, no se pudieron ir porque cerraron el cerco, ¿no? Cerraron el cerco para que no se fugaran, y había guardias a través de toda la selva y de la sierra, y había todas estas personas del Partido Comunista, pusieron puestos de control, y todos eran llevados a las casas colectivistas, donde de ahí salían para trabajar. Están viendo el paralelismo que estoy haciendo hacia el gobierno actual de la Argentina, pues es lo mismo, ¿no? Pero déjenme decirles, se pone peor, se pone más macabro. Las personas que morían de hambre prácticamente llegaron a un punto en el cual, cuando la operación Gran Salto, que iba
acabando del 60 al 61, donde estaba en sus últimos momentos, vieron que había gente, o sea, pasaban y tenían que pasar por encima de los cadáveres. Y había grandes calderos en los sembradíos donde echaban a los cadáveres de las personas que morían. Estamos hablando de millones, no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de millones de personas que eran echadas a estos grandes calderos y prácticamente eran quemados para que sus cuerpos desapareciesen. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que una familia relata, y pueden ver el documental, creo que viene el documental en YouTube de la operación Salto Adelante de Mao Zedong. Narra que tenía tanta hambre, un hijo de familia, que tenía tanta hambre que veía cómo poco a poco su mamá se iba apagando. O sea, su mamá estaba prácticamente desapareciendo, estaba prácticamente en los huesos, sabía que iba a morir, pero dijo: hijo, si muero, aliméntate de mí para que tengas fuerzas. Y prácticamente él narra que se comió a su madre. Se tuvo que comer a su mamá en orden de seguir viviendo. Ahora bien, volviendo a la Argentina en la época actual, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Milei? ¿Qué hacen sus propagandistas? ¿Cuál es el método que usan para seguir lavando el cerebro a la gente para que crean que ni siquiera el pacto social que hubo sea combatido desde abajo hacia las cúspides? Pues es la propaganda de que se está alcanzando el récord de inflación cero y que se va a eliminar un cepo de quitar el control de cambio de la Argentina, de la moneda argentina, y también se está haciendo la promesa ilusa y la engañifa de alcanzar un déficit, de eliminar el déficit fiscal. Entonces, toda esta propaganda gubernamental que se canaliza a través de los medios oficialistas y en los trolls que están tripulando las redes sociales llamados libertarios, pues prácticamente lo que están diciendo es eso, ¿no? Que la gente tiene que, ni siquiera lo dicen, ¿no? O sea, lo que están diciendo es que para allá va y que el gobierno está teniendo una recuperación económica después de los años del gobierno peronista, que no es peronista, ¿no? Estamos hablando de un gobierno kirchnerista 2.0, que se puede traducir como una izquierda woke light, que vino a ser también comparsa de las élites globales al darle el voto de confianza a la institución Illuminatus del Fondo Monetario Internacional, que anteriormente el expresidente Macri pues había pedido la deuda más descomunal que ha habido en la historia del planeta Tierra, y prostituyendo y dejando a la Argentina en las manos de los fondos buitres y de esta institución Illuminati, que siempre pide para pagar su deuda recortar gasto social, pero ese gasto social es las jubilaciones, salarios, recortar vacaciones y aumentar jornadas de trabajo. Por eso el libro de 12 pasos hacia el infierno de el expresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, que también fue asesor del gobierno venezolano, pues obviamente dice que estos son los 12 pasos para llevar a un país hacia el infierno, que es lo que está haciendo a toda velocidad el gobierno de Milei. Y esta propaganda, este bombardeo de la cuestión de que vamos a alcanzar el déficit fiscal cero, mientras te quito tu casa, te mando a la indigencia, te quito tu jubilación, te subo la edad de jubilación, te recorto el salario y te meto a un programa de contratación temporal de 6 meses, pues obviamente es una verdadera cuestión que se traspola hacia el gobierno de Mao Zedong con la propaganda del éxito de pagar la deuda a la Unión Soviética y celebrar cada vez que producían más de 5 millones de recolección de trigo y arroz, ¿no? Es la misma engañifa, y los dos siendo dos ideologías que se contraponen en sus principios, pues los dos están yendo hacia el mismo polo de pagar una deuda externa, utilizando a la gente como sus tontos útiles y así exterminar y rematar el país y de paso llevar a la gente hacia la muerte. Esa es mi opinión, amigos. Ustedes díganme qué opinan de esta analogía que hago del gobierno actual asesino de la Argentina en manos de un psicópata de mente orate con problemas sexuales y
problemas mentales con el gobierno del sádico Mao Zedong de la China Popular. Que pasen una excelente noche, me despido y déjenme sus opiniones en los comentarios. Les recomiendo ver ese documental muy interesante, la Operación Salto Adelante de Mao Zedong, en YouTube creo que está. Hace mucho lo vi, ojalá siga ahí. Y también pues una disculpa por meterme con un tema muy doméstico de la Argentina, pero no podemos abstraernos de cómo la Argentina es un socio comercial y está conectado con todos los países latinoamericanos, y ver cómo se lo están llevando los sionistas, conquistando el sur de la Patagonia y teniendo bases militares nuevas en ese país, además de dándole el trasero a los ingleses, pues nos da mucha tristeza ver cómo un socio que puede fortalecer a la América Latina antiimperialista se vuelque de lleno hacia la porqueriza. Que pasen una excelente noche.